¿Qué tal? Soy Noé Osorio y bienvenidos a Vida de un Programador. Déjame contarte todo aquello que no sabías del día a día en el desarrollo de aplicaciones. Desde esas madrugadas interminables con una taza de café en mano, hasta esos emocionantes momentos de inspiración que hacen que todo valga la pena. Juntos exploraremos los desafíos, los triunfos y claro que sí, también algunas historias divertidas de errores en el camino. Acompáñame en esta aventura digital y descubre lo que realmente significa ser un programador. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida de un Programador. Qué bonito tener ya una intro, tener ya un nombre, una esencia, ¿sale? Y pues nada, espero que todos se encuentren muy bien, que se le estén pasando increíble, ya sea en casita, en el trabajo, en el tráfico, todos acalorados, chocados, ya hartos de tantísimos coches que hay en la ciudad, tanta contaminación, pero muy felices y con muy buena actitud. Pues nada, de verdad, qué gusto que me estén escuchando en este momento. Estos primeros episodios me gustaría utilizarlos para poder presentarme más, para poder explicar más o menos quién soy yo, quién está hablando detrás de este micrófono, de esta cámara, y también para que conozcan un poquito más de historia de la programación. ¿Sale? Posiblemente, si están estudiando la carrera de programación, computación, sistemas o lo que sea, este tipo de episodios les puede ayudar mucho para tener una mejor teoría en cuestión de, pues, de la historia de la programación, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? El día de hoy vamos a platicar acerca de los lenguajes de programación. Más específicamente, acerca de cuáles lenguajes de programación ocupo yo. ¿Cuáles lenguajes de programación ocupo en mi día a día? Y pues vamos a eso, vamos a, a ver por qué ocupo esos lenguajes. ¿Por qué trato de aprender lenguajes nuevos? ¿Por qué decidí ocupar esos lenguajes y no otros? Bueno, todo eso lo vamos a platicar con más detalle, ¿sale? Entonces, antes de entrarle lleno a esas respuestas, para aquellos que no sepan qué es un lenguaje de programación, que estén estudiando sus primeros semestres o que estén ajenos a todo ese tema de la programación, ¿qué es un lenguaje? ¿Sale? Entonces, vamos a definirlo primero. Así como en el mundo humano, ¿sale? Tenemos lenguajes de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, como el español, el inglés, el francés, el alemán, el japonés, el mandarín, etcétera. Que cada uno de ellos representa una cultura, representa una historia, representa un contexto. Así también tenemos diferentes lenguajes en la computación, ¿sale? Que los conocemos precisamente, y valga la redundancia, como lenguajes de programación. Los cuales, tal cual como los humanos, tenemos diferentes contextos. Es decir, cada lenguaje de programación está diseñado para un cierto objetivo, un cierto fin. Entonces, es importante saber qué es lo que quieres hacer y a partir de eso saber qué lenguaje de programación deberías de implementar o deberías de aprender. Como digo, cada situación requiere un lenguaje diferente. No es lo mismo que quieras hacer aplicaciones web o que quieras hacer análisis de datos o que quieras trabajar con robótica. Todo esto lleva diferentes lenguajes de programación porque son diferentes contextos. ¿Vale? ¿Y de dónde vienen esos lenguajes de programación? ¿Desde cuándo salen? ¿Cuál fue el primer lenguaje? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mejor de todos? ¿No? Se estarán preguntando. Pues realmente hay ciertas respuestas para esto. Primero, ¿de dónde vienen los lenguajes de programación? Vienen de el abuelo de todos los lenguajes, las tarjetas perforadas. Sí, el primer lenguaje de programación eran tarjetas físicas. Una madre de por aquí así de, no sé, unos 30 centímetros, no sé realmente de qué tamaño eran, pues, obviamente varía el contexto. Eran unas tarjetas enormes que se metían en esas computadoras. No sé si han visto en las películas o en libros y ilustraciones, esas computadoras de 3 metros de alto, ¿sale? Súper pesadas, súper ruidosas, todo horrible.
pues se programaba con esas tarjetas. Si tenía una perforación, significaba que era un 1. Si no tenía perforación, era un 0. Entonces, a partir de eso, se empezaron a hacer los primeros programas, las primeras operaciones matemáticas con esas tarjetitas. Y se conoce como el primer lenguaje de programación. Pero en sí, los primeros lenguajes, podríamos decir per se, sería ensamblador. Ensamblador es un lenguaje casi a nivel máquina, es decir, casi a nivel ceros y unos, en los que tú controlas toda la computadora. Todo, memoria, buses, conexiones, lo que tú quieras, lo controlas con ensamblador. De hecho, ensamblador se ocupa mucho en electrónica y en robótica. Las tarjetas, ¿cómo se les dice? Las tarjetas de electrónica, las placas, vaya, se programan en ensamblador porque es un lenguaje muy ligero, muy potente, con el que puedes lograr un buen de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de las tarjetas pasamos a ensamblador y dirán, bueno, ¿y eso qué me importa? ¿No? Pues es que ensamblador es viejísimo. Ensamblador viene desde antes que tuviéramos siquiera mouse. O sea, era una cosa bárbara, pero sí es muy tedioso. Y ese es el punto al que quiero llegar. Es muy tedioso programar en ensamblador. Yo me acuerdo que en la universidad tuve la materia de ensamblador y tuve como proyecto final, óiganlo, mi proyecto final, el más difícil de todos, fue imprimir las tablas de multiplicar del 1 al 10 de forma lineal. Y ustedes dirán, bueno, no manches, eso lo puedes hacer con 2 for en cualquier otro lenguaje, ¿no? Bueno, resulta que en ensamblador no hay for, no hay ciclos. Entonces, muchas de las ventajas que tenemos con otros lenguajes no las tenemos en ensamblador. Y de hecho se considera un lenguaje de bajo nivel. Es decir, está más cerca de la máquina, está más cerca de... Acabo de chiflar, y esto no sé si saldrá al aire o no, pero acabo de silbar y alguien me contestó. Alguien contestó mi silbido. El problema aquí es que vivo solo, o más bien estoy solo en este momento. Lo cual me da muchísimo miedo, pero bueno, el show debe continuar. En fin, a partir de ensamblador vienen lenguajes un poquito más fáciles de utilizar. Por ejemplo, C. C es el hijo pródigo de ensamblador. C es una maravilla. C funciona similar, o sea, puedes acceder a memoria, puedes acceder a muchos recursos de la computadora que no podrías hacerlo en otros lenguajes. Sigue siendo un poquito bajo nivel, pero no tanto. Ya sube un poquito más a nuestra capacidad. Bueno, ¿qué quiere decir bajo nivel y alto nivel? Bajo nivel es que está más cerca del lenguaje binario, del lenguaje máquina, es decir, que es más difícil de nosotros entenderlo, pero es más poderoso. Y alto nivel es lo contrario, es más cercano al lenguaje humano, pero está más limitado en cuanto a qué podemos hacer con él. Entonces, retomando, pues tenemos C. C es este lenguaje que posiblemente si aprendes programación en la universidad te lo van a enseñar. El lenguaje, o sea, te van a explicar programación con C. Entonces, es importante saberlo, es importante conocerlo y es muy poderoso en muchas cosas. De hecho, a partir de C se basan otros lenguajes, por ejemplo, Dart, Java, C#, C++, etcétera, que el día de hoy son referente y son súper utilizados. C# y C++ son utilizados para videojuegos. Java, ni se diga, Java está utilizado en todos lados. Y Dart está utilizado para hacer aplicaciones móviles, web, etcétera. Entonces, a partir de ahí se empiezan a crear otros lenguajes, ¿no? Y pues lo demás es historia. A partir de ciertas necesidades se empezaron a crear lenguajes que funcionaran pues, bajo cierto contexto. Entonces, hay lenguajes, por ejemplo, que son hechos para crear programas que ejecutan funciones matemáticas. Por ejemplo, Go. Go es buenísimo para hacer operaciones matemáticas porque es rapidísimo y además tienes una concurrencia maravillosa.
un asincronismo maravilloso en Go que lo puedes manejar. Yo creo que es de los mejores para hacer ese tipo de operaciones. Tenemos otros lenguajes como, por ejemplo, Python. Python es una maravilla y Python funciona para todo. Y si quieres aprender ciencia de datos, si quieres aprender web, si quieres aprender scripting, lo que sea, lo haces con Python. Y es maravilloso. Es muy, muy utilizado, es muy, muy fuerte en cuanto a todo lo que puedes hacer, ¿no? Otros lenguajes tan conocidos como JavaScript, por ejemplo, que es a lo mejor el que más han escuchado. ¿Por qué? Porque JavaScript es similar a hablar de web. O sea, si estás hablando de web, hablas de JavaScript. Entonces, pues siempre está ahí de metiche este güey y en todos lados está. Es un lenguaje muy bonito, en lo personal es de los que más ocupo. Pero es que, en serio, cada lenguaje tiene su contexto y cada lenguaje tiene su razón de ser. ¿Vale? Entonces, ahí les va algunos consejos que yo utilizo para poder aprender lenguajes de programación nuevos, ¿sale? Primero que nada, entiende el contexto del lenguaje. ¿Para qué se ocupa? ¿Para qué lo quieres? ¿Sale? No quieras utilizar un solo lenguaje para todo. No. Debes de aprender a qué te vas a dedicar o qué quieres aprender a hacer. Y a partir de eso, investigar por tu cuenta cuáles son los mejores lenguajes de programación para esa tarea en específico. Una vez que lo sepas, una vez que sabes, ok, quiero aprender ciencia de datos, por ejemplo, y quiero aprender un lenguaje como Python. Perfecto. Ahora toca aprender la sintaxis de ese lenguaje. La sintaxis básica. Aprende cómo imprimir algo, aprende cómo hacer un for, es más, aprende cómo instalarlo en tu computadora, porque eso también es un reto. No todos los lenguajes se instalan de la misma manera, ¿sale? Y depende si tienes Windows, Linux, Mac, lo que sea. Aprende cómo instalarlo, aprende cómo utilizar la sintaxis básica. Es decir, ten una serie de pasos como de control en la que sepas cómo hacer ciertos elementos en diferentes lenguajes. Por ejemplo, cómo hacer un for, cómo manejar arreglos, si se puede utilizar objetos o no, si se puede usar asincronismo o no, cómo funciona la memoria, cómo funciona el recolector de basura, etcétera, ¿no? Y vas empezando de lo básico a un poquito más avanzado y le vas aumentando la dificultad. Ya después puedes ir viendo, bueno, y cómo me comunico con otros archivos, cómo me comunico con aplicaciones externas, servicios externos. Hay paqueterías para esto, hay librerías de terceros. Bueno, ya tú irás investigando acerca de esto. Y poco a poco, haciendo tus propios pininos, empieza a hacer programas chiquititos. Algo básico, empieza a hacer una calculadora de IMC, que es lo más fácil, ¿no? O escribe tu nombre, o pide el nombre al usuario y escribe su nombre al revés. No sé, cosas tan sencillas que lo aprendemos cuando estamos estudiando, pero que te sirven mucho para aprender un nuevo lenguaje, ¿sale? Aprende cosas básicas con ese nuevo lenguaje. Una recomendación, y creo que lo dije al principio, es no te claves con un lenguaje de programación. Yo sé que eventualmente te harás experto o experta en cierto lenguaje, en cierta área. A lo mejor si eres desarrolladora web, pues te vas a ser experta en JavaScript, ¿sale? Eso no lo puedes evitar y es parte natural del proceso. Pero incluso para la misma tarea hay diferentes lenguajes. Y está bien aprender otros, aunque no sea tu lenguaje principal, aunque tengas ya un stack establecido, no está mal aprender otros, ¿vale? Y esto aplica para todas las tecnologías que ocupes. Por ejemplo, si sabes SQL, a lo mejor en MySQL, pues aprende cómo hacer lo mismo con Postgres, aprende a hacer lo mismo con Oracle DB, aprende cómo implementar ahora base de datos NoSQL, como Mongo, ¿no? ¿Por qué digo esto? No porque te hagas un experto y un todólogo y todo, sino más que nada es importante explorar nuevas áreas, ¿sale? Yo, por ejemplo, empecé mi carrera trabajando con MongoDB, ¿sale? Es decir, empecé con un NoSQL y era muy bueno con Mongo, pero la chamba me obligó a aprender SQL y actualmente tenía yo mucha experiencia en SQL. ¿Y qué creen? Tuve que regresarme a Mongo de nuevo y tuve que volver a cambiar y tuve que volver a reaprender muchas cosas. Pero es parte del proceso y está bien.
Y eso es lo que te convierte en un gran desarrollador. Esa capacidad de adaptarte a nuevos retos, a nuevas tecnologías. ¿Sale? Entonces, eso, no se claven con un lenguaje. Otro consejo que les doy, así bien padre, es no defiendan a muerte un lenguaje. El creador del lenguaje que quieran, el que quieran, Python, JavaScript, lo que ustedes quieran, ni los topa, ¿sale? Déjenme decirles que no los topa. No los conoce y la verdad, de cierta manera, ustedes son irrelevantes en su vida. ¿Y por qué eso es bonito? Bueno, porque no tienen por qué defender algo a muerte. Pueden ser felices con lo que ocupan y pueden dejar a los demás ser felices con lo que quieran elegir. Y está bien. ¿Por qué digo esto? Porque siempre peleas de que no, es que PHP es el mejor lenguaje de programación para web. Y no, es que JavaScript es mucho mejor que PHP. No, es que SQL siempre va a ser mejor que no SQL. Es que estos güeyes que hacen esto, estos estúpidos que todo el tiempo están peleando por quién es el mejor, cuál es el mejor lenguaje, realmente es porque, no tienen la capacidad de aprender nuevos lenguajes, ¿sale? Es decir, les costó tanto trabajo aprender uno que se quedan ahí. Dos, no saben, realmente no tienen esa capacidad intelectual de explorar nuevas opciones y dices, pues ya me quedo con esta, ¿no? A veces al ser humano le da miedo el cambio y le da miedo lo desconocido y es completamente natural, pero eso no te quita lo imbécil, ¿sale? Entonces, otra también es que simplemente no saben ni para qué son los demás, ¿sale? He escuchado comparaciones bien tontas, bien tontas, pero no se claven, ¿sale? Uno de los debates más tontos que se me hacen es la gente que pelea si HTML es un lenguaje de programación o no. ¿Ustedes quieren volverse virales en Twitter? Hagan lo siguiente. Ustedes pongan un tweet o un ex, no sé cómo se diga ahora. Ya no. En mis tiempos se decía Twitter. No, pues pongan un tweet, un mensaje, vamos. Y escriban: HTML es el mejor lenguaje de programación. Van a ver cómo les cae de comentarios de gente, tanto que defiende su opinión de si es que HTML es el mejor lenguaje de programación, y gente que va a empezar: no, es que HTML no es un lenguaje de programación por esto. O sea, se ponen a debatir de eso. Y yo digo que esta gente no tiene nada mejor que hacer. Y en serio, a ver, ¿quieren saber mi opinión sobre HTML? Ahí les va. No es un lenguaje de programación. Y lo digo porque en el mismo nombre dice que no es un lenguaje de programación. Dice Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de maquetado, de hipertexto. Así de fácil. No programas en HTML. Lo siento. Si te vas a salir ese momento, ahí está la puerta. Te doy unos 2 segundos. Listo. Cierra, ponte suéter. No, pero ya en serio. No, HTML no es un lenguaje de programación y sinceramente eso no cambia el hecho que cómo lo ocupes. ¿Vale? Así que déjense de estupideces y no se peleen por ese tipo de cosas. Aprendan a manejar todos los lenguajes que quieran. Está bien, o sea, es como en la vida normal. No se claven con solamente saber su idioma de origen. No solamente aprendan español, aprendan inglés, aprendan francés, aprendan italiano, aprendan japonés, aprendan náhuatl, aprendan mixteco, yo qué sé, lo que ustedes quieran, porque cuando aprenden nuevos lenguajes, su dominio, su capacidad intelectual se expande, ¿vale? Y eso eventualmente los va a hacer crecer y los va a hacer mejores que los demás. Así de fácil, tan. Entonces, bueno, ya basta de peleas y eso. Ahora sí vamos a lo que platicábamos al principio. Bueno, Noé, ¿y tú, personalmente, cuáles lenguajes utilizas? ¿No? O sea, ¿qué lenguajes de programación recomiendas? ¿Qué lenguajes de programación sabes utilizar? Bueno, ahí les va. Vamos a platicar de los más importantes a los menos importantes, ¿vale?
Y con importantes me refiero a los que más utilizo por trabajo. Pues sí, principalmente por trabajo, ¿no? Porque pues para eso estamos, para ganar dinero y comer. Eh, Principalmente me considero un desarrollador web. Desarrollador web, entonces sí o sí, JavaScript. Sí, lo sé, qué raro, un desarrollador web que hace podcast y habla de JavaScript. Ya hay muchos, yo sé. Pero, de verdad, eso es lo que me ha dado de comer esos últimos años y me encanta JavaScript. Bueno, actualmente ya se ocupa más TypeScript que JavaScript, pero entienden la idea, ¿sale? Básicamente mi stack es JavaScript con React, Node, Lambda de AWS. eh, no sé, bueno, varias herramientas relacionadas con JavaScript, ¿sale? Pero pues a final de cuenta es JS en el fondo. ¿Qué otros lenguajes utilizo? Bueno, también utilizo Python. Python lo utilizo muchísimo para hacer scripting, para hacer mis propios, ¿cómo se dice? Rutinas. Lo utilizo también para hacer backend. Me encanta hacer backend con Python, es muy bonito, es muy intuitivo utilizar para backend, ¿sale? Y pues sí, como lo pueden notar, me considero un desarrollador full stack. Es decir, que tanto hago frontend como backend e incluso hago mobile. Hago aplicaciones para celulares, por raro que parezca y por loco que parezca. Eh, por ejemplo, yo creo que lo más utilizado que ocupo, qué tonto, ¿no? Lo que más ocupo en mobile es React Native y Flutter. ¿Sale? React Native viene de React, o sea, JavaScript, y te ayuda a hacer aplicaciones híbridas tanto para iOS como para Android. ¿Sale? Y Flutter es lo mismo para hacer aplicaciones híbridas, pero Flutter tiene una particularidad, bueno, tiene varias, que a mí me encantan. Una, Dart. Dart es un lenguaje de programación hermoso. Es lo mejor de C, lo mejor de JavaScript, lo mejor de Java, todo en uno solo. Es muy bonito el lenguaje. A mí me encanta cómo funciona Dart. Luego, aparte que tiene este lenguaje diferente a todos los demás, con Flutter tú puedes aprender a programar aplicaciones para iOS, Android, Windows, Linux, Mac, ¿sale? Web, también puede ser web. Entonces es muy poderoso. Si tú sabes Flutter, puedes hacer aplicaciones de lo que tú quieras, ¿vale? Y lo transpila a C. Entonces, al final de cuentas, es muy poderoso porque tienes pues las herramientas de C. Y ya lo platicamos antes, ¿no? Entonces, bueno, son como que lo que ocupo normalmente. También sé trabajar con Swift, ¿sí? Un tiempo me dediqué a hacer aplicaciones con Swift. Ya tiene mucho tiempo que no programo apps iOS nativas, pero sí tengo conocimientos de Swift. Y ya, o sea, bueno, también he hecho mis pininos en Go, por ejemplo. ¿Qué otro lenguaje? Obviamente C, Java, C Sharp, los conozco. Creo que tengo muy buena experiencia con Java. Lo ocupé mucho tiempo en la universidad. O sea, C, Java es lo que más utilicé en la universidad. Entonces, pues ahí está el conocimiento, no se va tan fácilmente. Y además Java se ocupa mucho en la industria financiera. Entonces, esa es la industria en la que me dedico actualmente y en la que empecé también. Así que, pues tienes que aprender Java sí o sí y, bueno, pues te toca aprender. En cuestión de lenguajes, no de programación, pero sí lenguajes de base de datos, por ejemplo, pues trabajo con SQL y NoSQL, como lo dije. MongoDB, Postgres, MySQL, incluso Firebase, que es un lenguaje de documentos, o sea, de base de datos basado en documentos y colecciones. Y pues ya creo que los demás ya no son lenguajes, ya son más como arquitectura, su infraestructura. Pero digamos que son los más importantes, ¿sale? Bueno, mención honorífica HTML, CSS, que no son lenguajes de programación. HTML, como dije, es un lenguaje de maquetado. CSS es un lenguaje de estilos. Pero pues obviamente si me dedico al desarrollo web, pues tengo que aprender a utilizarlos, ¿no? Básicamente ese es mi stack. Trabajar con esos lenguajes. Los he aprendido durante
ya casi 10 años que empecé a programar y poco a poco es ir aprendiendo. O sea, yo no me considero experto. Yo creo que me considero experto más que nada en JavaScript. En los demás no me considero experto. Y no es porque sea humilde y que diga, ay, no, es que siempre va a haber alguien mejor que yo. No, no, no. No, genuinamente no me considero experto. Entonces, pues básicamente los he aprendido pues para hacer mis propias aplicaciones, para jugar con esos lenguajes, ¿no? Y está bien. Me han ayudado mucho, me han ayudado en el trabajo. He hecho grandes cosas con esos lenguajes que no soy experto, ¿sale? Pero pues toca aprenderlos en algún momento. Y pues sí, básicamente esos son mis lenguajes de programación, mi stack que yo utilizo, que pues esto pareciera hasta que funciona como un tipo currículum, una entrevista de trabajo, ¿no? Es algo que te preguntan mucho. ¿Cuál es tu stack? ¿A qué te dedicas? Entonces está bueno hacerlo público y entenderlo. Hay herramientas como StackShare que te ayudan a publicar tu stack, ¿sale? Y puedes entender tanto qué stack ocupas tú, qué stack ocupan otras empresas, otros devs, y te puedes dar una idea de a dónde aprender, ¿no? Y yo creo que es importante, como dije, tener noción de diferentes lenguajes. No te quedes con uno solo. No, 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 no. De verdad, no lo hagas. No te creas el experto en un solo lenguaje y te cierres a los demás. Porque no está chido, no está bonito solamente defender un lenguaje y decir me voy a casar con este para toda la vida. Porque así como funciona hoy en día la programación, la computación, te vas a dar cuenta que a lo mejor en 10 años ni siquiera existe ese lenguaje ya. A lo mejor ya nadie lo ocupa. Te vuelves obsoleto, ¿no? Entonces, aprende a evolucionar, aprende a valorar diferentes opciones, ¿sale? Si te gusta una, ocúpala, quédate, aprende lo que tú quieras, pero no te cierres. Sé abierto con otras opciones, ¿vale? Que vamos, no es tu pareja de toda la vida, son herramientas de trabajo que debes aprender a utilizar, ¿sí? Por muy frío que suene eso. Pero bueno, pasemos rápido a la sección de preguntas ya para terminar el episodio. Y tengo aquí algunas preguntas. ¿Qué fue lo más difícil de aprender cuando empezaste a programar y cómo lo superaste? ¿Qué fue lo más difícil de aprender? Vamos, yo creo que enfocado a programación, ¿no? Yo creo que lo más difícil es optimizar tu código. Hasta el día de hoy me sigue costando el cómo optimizas tu código. Bueno, si yo les enseño mis primeros programas, eran horribles y eran pesadísimos y tardaban mucho, ¿no? No, hombre, ¿cuál algoritmo? No, yo hacía todo dijera un maestro mío, como carnicero. Yo nomás cortaba la carne, me valía madres de qué animal fuera y yo nomás lo juntaba y te lo vendía. Así, o sea, esos eran mis primeros programas. Y con el tiempo te vas dando cuenta que dices, no, pues no está tan chido. O sea, no. Cuando ya te enfrentas por ejemplo, costos por tiempo, costos por almacenamiento, costos por infraestructura, dijera el Peña Nieto, mi presidente. Cuando te enfrentas a ese tipo de cosas, te das cuenta que la optimización es indispensable. ¿Vale? Entonces, yo sí recomiendo aprender a optimizar tu código. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿y cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo mejoraste? Bueno, como dije, hasta el día de hoy no lo he mejorado al 100%. Todavía me falta un poquito pulirlo y siempre lo vas a estar puliendo, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Pull request. Haz que alguien más revise tu código. Esa es la mejor herramienta que puedes usar. Haz que algún amigo, que algún mentor, que algún compañero de trabajo, que algún supervisor, que algún senior, lo que tú quieras, revise tu código y que te diga, oye, aquí lo puedes hacer mejor, puedes ahorrarte memoria con esto, puedes reducir errores con esto, no sé. Por ejemplo, cuando yo aprendí recursividad, era muy malo en recursividad. Si no sabes qué es recursividad, más adelante se lo voy a platicar. Recursividad es una técnica, ¿sale? De programación. Aprendí recursividad, me costó mucho, tardé como 2 años en aprender recursividad bien. Y, no hombre, yo lo quería utilizar para todo.
¿Y por qué? Porque en la escuela me lo pedían para todo, ¿sale? Lógica, matemática, fundamentos de lenguajes de programación, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Me pedían mucha recursividad. Y te das cuenta después que recursividad es una forma muy pesada de hacer programas. Y a lo mejor con algo chiquitito te funciona bien. Pero imagínate que algo que van a ocupar cientos de miles de personas, híjole, está muy riesgoso. Entonces, tuve gente, afortunadamente, que me revisó mis programas y me dijo, epa, esto que tienes recursivo, no te lo recomiendo. Trata de buscar una mejor solución. Sé que puedes buscar una mejor solución, inténtalo. Te doy 1 o 2 días extras, pero trata de hacerlo mejor. Y al principio podía sonar como de que no, pues ya valió madres, ¿no? Ya me regañaron, ya quedé como pendejo. Pero no, la verdad es muy bonito recibir feedback y decir, ok, a ver, ¿cómo lo arreglo? Y sí, efectivamente te das cuenta que casi todo lo que puedes hacer con recursividad lo puedes trabajar con iteración. Puedes optimizarlo. ¿Sale? Entonces, pues eso, digo que lo que más me costó al principio, aprender a optimizar mi código. ¿Y cómo se resuelve? Echando a perder y que alguien más te diga, la estás cagando, te estás haciendo algo mal. Y pues creo, bueno, eso es una muy buena pregunta. Digo, creo que, déjame ver si tengo otra. ¿Qué recursos o herramientas usaste al principio que crees que fueron fundamentales para tu aprendizaje? Híjole, de aquí me puedo extender y podremos hacerlo en otro episodio. Así de bote pronto, yo le recomiendo leer libros de algoritmos, leer libros de programación. Casi cada lenguaje trae su libro. O sea, hay gente que se dedica a hacer libros de cada lenguaje. Entonces, lean sobre expertos. Ahora, con leer libros también me refiero a leer documentación. Leer la documentación del lenguaje. Casi todo lo que necesitan utilizar de su lenguaje de programación nuevo va a estar en la documentación. ¿Sale? O sea, y si no está en la documentación, chequen foros, chequen Stack Overflow, chequen qué está haciendo otra gente con esos lenguajes. GitHub, por ejemplo, ¿no? Incluso ya hay guías de por ejemplo, cómo aprender 3 cosas de JavaScript. Que la... Estas imprudentes. Como repositorios como 33 conceptos de JavaScript o no sé, cómo ser desarrollador backend con Node o cosas así. Hay repositorios gratuitos, ¿sale? Que podrían buscar en GitHub en las que la gente sube recursos para aprender un nuevo lenguaje. Ahora, hay algo que me gusta mucho a mí, que es buscar los Awesome Repositories. Awesome es una serie de repositorios, vamos a decirle, pues sí, en GitHub o lo que sea, que gente recopila información de las mejores herramientas, las mejores documentaciones, los mejores ejemplos de ciertos lenguajes. Por ejemplo, está Awesome Python, Awesome JavaScript, Awesome Java. Lo que ustedes quieran. Realmente hay de todo. Y cuando ustedes buscan Awesome seguido del lenguaje que ustedes buscan, se van a encontrar con una recopilación increíble de las mejores cosas que pueden usar con ese lenguaje. Así que yo sí lo recomendaría. Si quieren aprender un nuevo lenguaje, si quieren aprender nuevas tecnologías, pues chequen esos repos, ¿no? Y son gratis. Eso es lo bonito, son gratis. Y puedes aprender a programar realmente gratis si tú quieres. Hay academias, por ejemplo, Coursera, Platzi, Sakura Academy, ¿sale? Que te van a enseñar mucho de programación y de buenas prácticas. Si eres más de videos, de cursos, adelante. Es súper cool tener la guía de alguien para aprender a programar un nuevo lenguaje, ¿no? Pero pues, al final de cuentas depende mucho más de ti que de otros. Así que, pues sí. Yo creo que con esto podremos terminar nuestro episodio. Ya el consejo me lo voy a ahorrar porque les di muchos consejos ya durante el transcurso de este episodio. Así que, pues nada. Como conclusión, traten de aprender el lenguaje que se desenvuelva mejor en el contexto que ustedes necesitan, que resuelva las necesidades de ustedes, de su trabajo, de sus clientes, etc. Aprendan a manejar lo básico de cada lenguaje cuando lo aprendan. No se cierren, traten de ser abiertos y aprender todo lo que puedan. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos decir? Pues creo que eso.
Ya supieron un poquito más de mí, qué es lo que hago, qué lenguajes utilizo, ¿sale? Si quieren saber qué cosas he hecho, pueden entrar a mi GitHub, se los puedo dejar en la descripción. Ahí están mis proyectos, pueden checarlos, juzgarlos, y de verdad los pongo públicos para que la gente pueda aprender de ellos. Y primeramente yo, principalmente yo. ¿Qué más? Bueno, ya por último, yo creo que ya podríamos cerrar este episodio. Y no me queda nada más que agradecerles por tan bonito atención, por llegar hasta aquí. Si llegas hasta aquí, no sé, mándame un mensaje y dime, qué gran episodio. Pero ya en serio, espero que les esté gustando este podcast. Si tienen más ideas de qué les gustaría saber de programación, recuerden que sus preguntas me las pueden mandar a Instagram, ¿sale? Chequen en mis redes sociales, noeosorio.dev. Y pues nada, cualquier cosa que quieran aprender, cualquier cosa que quieran platicar, pues por ahí nos vemos. Con esto, pues vamos cerrando este bonito episodio. Me gustó mucho, aprendimos mucho, mucha historia, mucha teoría, muchos consejos. Espero que no me funen por HTML. Perdón. Dijeron por ahí, ya no lo funa. Entonces, bueno, ya. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.